agudos. Esta vez vamos a hablar de aquellos que tienen elevación del segmento ST y sobre todo el tratamiento farmacológico, es decir, el tratamiento de repercusión, ya vamos a ver qué es repercusión, con trombolíticos. El tema es tan extenso que va a tener otra clase especialmente dedicada con lo que es la intervención con la angioplastia primaria, es decir, el tratamiento invasivo de los infartos con elevación del segmento ST. Me permití dar una segunda clase a continuación cortita y tiene que ver con los MINOCA. Ya van a ver que es un síndrome que se encuentra bastante seguido, que se confunde con estos infartos con elevación del segmento ST y que conceptualmente tienen un mecanismo totalmente distinto y un manejo totalmente distinto. A ver si... ¿pasó la diapositiva? A ver. Pasó. Ahí lo perdí un segundo. Lo perdimos al profesor, muchachos. ¿Sí? A ver, Ah, no, ahí está. Ahí está. ¿Dónde? ¿está? ¿Dónde? ¿Estoy? Lo que ¿Estoy? pasa es que está, lo estoy escuchando, yo perdí la imagen nada más. A ver, Algo algún otro pasó. si me puede contestar si ven la imagen, si ven la presentación, ¿no? ¿Se ven? ¿Por qué lo perdí yo acá? Eso es lo que no entiendo. A ver, no sé, estoy compartiendo. Sí, estoy Ahí me presentando. estoy sumando de nuevo a la reunión. Dale. Bueno, Ahí lo veo. Perfecto. ¿sí, se ve? Ahí está. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve? Bueno, ya mostré esta foto, pero es muy importante repetirla porque tiene que ver con el tratamiento farmacológico de estos infartos. Para algunos es una obviedad, para otros es importante tener este concepto sobre sobre el mecanismo fisiopatológico. Esto es una pieza de una anatomía coronaria, cortada transversalmente, obviamente es una necropsia, y a la derecha pueden ver la placa con su core lipídico lleno de macrófagos y lípidos, y esto que se ve acá es la capa protectora, que se llama capa fibrosa, que a nivel del hombro, el shoulder, lo dicen los americanos, es en el costado, como está más adelgazada por distintos mecanismos, como ser espasmo coronario, como ser liberación de proteínas líticas del core lipídico, se rompe. Al romperse, ¿qué pasa? Al romperse se activa tanto los mecanismos de coagulación que producen el trombo de fibrina como los mecanismos de agregación plaquetaria y se forma el trombo. Este mismo mecanismo es el del infarto, es el de la angina inestable, es el de la muerte súbita. ¿Por qué les muestro esto de vuelta? Porque durante mucho tiempo se pensó que los infartos eran producto de placas ateroscleróticas que iban creciendo a lo largo del tiempo y finalmente iban obstruyendo la luz de la arteria coronaria y ahí se producía el déficit de irrigación, se producía el infarto. Hasta que, no sé si le alcanzan a ver, un investigador se llamó Beud, una vez que se puso en práctica lo que es el cateterismo coronario, en los primeros cateterismos coronarios, hizo algo que en ese momento nadie se animaba a hacer, es más, estaba como contraindicado hacer una coreografía, que es un estudio ambulatorio en ese momento, en el contexto de una persona que estaba cursando un infarto con supra del nivel del segmento ST. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que observó él? En efecto, la arteria tapada, ¿sí? Pero lo que encontró no es una placa que tapaba la circulación, sino una imagen heterogénea con tonos grisáceos típicos de un trombo coronario. A partir de ese hallazgo, de ese trombo coronario, empezaron a surgir hipótesis y preguntas sobre qué pasa si yo a este paciente que tiene un superdesnivel de cemento CT le doy un medicamento con semejante poder lítico como para disolver el coágulo y desobstruir la arteria. Es decir,
reperfundir la arteria. A partir de ese momento se empezaron a generar muchos trabajos de investigación sobre trombolíticos. La verdad que hubo más de 30 estudios chiquititos, algunos daban a favor, otros eran neutros, hasta que hubo un profesor conocido que se llama Salim Youssouf, que trabaja en Canadá, que hizo un metaanálisis con esos 33 estudios y concluyó de que estos medicamentos, los trombolíticos, eran buenos para el infarto, reducían la mortalidad y sobre todo lo reducían en los primeros tiempos, es decir, en las primeras horas de evolución del infarto. Se animó a partir de ese metaanálisis a decir que, bueno, que podían reducir la mortalidad en un 22%, pero cuando tienen menos de 6 horas de evolución. Fue una primera introspección, pero fue un metaanálisis, o sea, fue un ejercicio, si se quiere, estadístico, no fue un estudio de investigación. Después sí surgieron distintos estudios como el grupo italiano, GISI, en donde analizó el valor de la streptokinasa en el infarto agudo del miocardio y se encontró en efecto con lo que predijo el metaanálisis de Youssouf. Hubo una reducción de la mortalidad de un 28% y que era efectivo sobre todo en las primeras horas del infarto. A partir de ese momento, surgieron muchísimos estudios con distintos tipos de trombolíticos. En el caso de la streptokinasa, ya por el nombre se puede imaginar que es una enzima, es una derivación de una bacteria, es algo biológico, pero también surgieron trombolíticos artificiales, si se quiere, generados por ingeniería farmacológica, y surgieron entonces los trombolíticos, los fibrino específicos. Este es simplemente un cuadro que confirma que a nivel de las primeras horas, 0, 1, 2 o 3 horas, el efecto a favor del trombolítico es mucho más amplio cuando el infarto viene con más horas de evolución. Esta es una tabla del consenso argentino, de la Sociedad Argentina de Cardiología, sobre síndromes coronarios agudos y habla de los trombolíticos. Lo remarco esto porque tiene que ver con la elección de los trombolíticos. Y son los trombolíticos que están disponibles en Argentina. El trombolítico por excelencia, la streptokinasa, por el precio, es la más accesible, la más difundida, la más conocida. Algunos centros tienen un trombolítico, ya es fibrino específico, es fabricado por ingeniería farmacológica, que es el TPA. Y en los últimos años ha llegado al país un trombolítico que se llama TNK. La diferencia entre los tres, ¿cuál es? La streptokinasa y la TPA son medicamentos que se administran en infusión. Se da, en el caso de la streptokinasa, una infusión de una dosis fija de 1,5 millones de unidades que se infunden a lo largo de 1 hora. La RTPA es un poco más compleja, es la suma de un bolo más un goteo rápido en los primeros 30 minutos y después un goteo lento en los siguientes 60 minutos. Total de la infusión, 90 minutos. Repito, streptokinasa 1 hora de infusión, RTPA 90 minutos. Los dos necesitan preparación, es decir, necesitan un tiempo de preparación por parte de la enfermería, y en cambio el tercero, el TNK, es un trombolítico que se da en un único bolo, es decir, acá no hay infusión. Los estudios demostraron que son tan efectivos como los trombolíticos que se dan en infusión. Son estudios de no inferioridad, pero con una ventaja crucial, sobre todo cuando uno quiere administrar estos trombolíticos en la ambulancia, fuera del contexto hospitalario, es decir, cuando uno quiere hacer trombolisis prehospitalaria. La dosis de la TNK también depende, en este caso, del peso del paciente. Y estas son las tablas principales de la última actualización, que fue el año pasado, se publicó este año. Le doy esta charla básicamente con los datos más actualizados y con datos que son adaptables a la realidad nacional. Como ven, con un fuerte nivel de evidencia tipo A y una fuerte inclinación por el nivel de recomendación tipo 1, los trombolíticos se indican cuando
tiene un infarto con supradesnivel del ST persistente o un bloqueo de rama izquierda, presumiblemente nuevo, es decir, en un paciente que no tenía bloqueo de rama izquierda, que se presentan con menos de 12 horas de evolución. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, pero la indicación fuerte es cuando están en las primeras 12 horas de evolución. ¿Qué pasa si el paciente concurre después de las 12 horas, entre las 12 y 24 horas? Hubo estudios randomizados que incluyeron solamente este tipo de pacientes, sobre todo con RTPA y en algún caso está un trabajo latinoamericano con streptokinasa, y concluyeron que no en todos los pacientes, pero sí en aquellos casos en donde el dolor persiste, estoy hablando de infarto de más de 12 horas, y la elevación del ST persiste, sobre todo cuando ya van a ver no está disponible la otra alternativa efectiva, que es la angioplastia primaria. Esto es importante remarcar. Van a tener otra clase, les repito, de angioplastia primaria, pero esta es una clase en donde van a ver en más de un lugar que las opciones son dos. Hablamos de opciones de reperfusión, los trombolíticos y la angioplastia primaria. Uno le da el trombolítico, le inicia la infusión de streptokinasa o el otro trombolítico que es el RTPA. Le repito, la streptokinasa durante 60 minutos y el RTPA durante 90 minutos. Es una intervención farmacológica, entonces uno no puede saber, si uno tuviera cateterismo, lo podría ver, pero está ciego en ese momento, con el paciente en la cama, y uno está al lado del paciente, pero puede tener datos que lo hagan orientar a uno de si la arteria se reperfundió o no, ¿sí? En base a tres criterios: en base al dolor, en base al electrocardiograma, el supradesnivel, el crecimiento ST, en base a las enzimas o proteínas de necrosis como ser la troponina. ¿Cómo se pueden tomar estos parámetros? En el caso del dolor, uno sospecha que reperfundió la arteria, es decir, que se abrió la arteria cuando el dolor disminuye la intensidad en un 50%. ¿Sí? El interrogatorio del dolor ya lo vimos. Le pide al paciente uno cuantificar la intensidad del dolor con una escala de 1 al 10. 1 es un dolor leve, 10 un dolor insoportable, 5 un dolor intermedio. Al inicio de la infusión, es decir, a la hora 0, uno debe ver cuál es la intensidad del dolor. Sí, al principio tenía 9 sobre 10 de intensidad y al final de la infusión se fue a 3 o 4. Eso habla de que hay probabilidades de que la arteria se haya abierto en ese tiempo. Con respecto a supradesnivel, una caída, una reducción de la sumatoria del segmento ST en todas las derivaciones superior al 50% con respecto al electrocardiograma basal, es decir, cuando el dolor cae a la mitad, cuando cae el supradesnivel de segmento ST a la mitad. Y por el contrario, con respecto a las enzimas, imaginen un miocardio que se está infartando, está acumulando metabolitos, desechos celulares, y dentro de esos desechos celulares hay proteínas medibles en la sangre como ser la troponina. ¿Qué pasa entonces si uno abre la arteria con estos medicamentos? Al abrir la arteria, el restablecimiento de la circulación hace que arrastre toda esa acumulación de troponina y entonces en poco tiempo uno va a ver cambios significativos. En poco tiempo va a encontrar incrementos significativos de la troponina. Vuelvo a repetir, estos tres datos se cotejan al inicio de la infusión y al final de la infusión. Si tiene 3 o 2 de 3 criterios, uno puede hablar de que la arteria ha reperfundido. Y es importante saber eso, sí, es importante porque si el dolor persiste en cuanto a la intensidad, si el supradesnivel persiste, si no hay aumento significativo de la troponina durante el periodo de infusión, uno tiene que pensar que la arteria sigue tapada y tiene que proceder
a la siguiente etapa muy rápidamente, que es lo que se llama la angioplastia de rescate, ¿sí? Tratar de terminar de abrir la arteria porque el trombolítico no lo pudo hacer. 2 de 3 criterios, 3 de 3 criterios. Dolor, supradesnivel de cemento ST, enzimas. A medida que pasa el tiempo, el paciente por ahí está después del hospital, está en una guardia, está internado y uno se demora en instalar un tratamiento de reperfusión, uno se demora en abrir la arteria, lo que pasa es que cada 30 minutos de demora, la mortalidad aumenta un 7.5%. Por cada hora que el paciente se demoró en restablecer su circulación coronaria, yo hablaría de que nosotros nos demoramos en abrir la arteria coronaria por cada hora, les repito, hay un incremento del 15% de riesgo de mortalidad. Es muy importante cuando uno ve un paciente con superdesnivel de cemento ST, correr con el tiempo, mover las piernas, el cerebro, pensar rápido, porque la sobrevida del paciente depende de la velocidad de repercusión. Los trombolíticos fueron, si se quieren, el primer tratamiento de repercusión de estos infartos, pero después se empezó a aplicar lo que se llama la angioplastia primaria. Si se quiere, el método hoy en día en aquellos centros que disponen la angioplastia en forma diaria, en forma de 24 horas, 24/7, es el procedimiento de elección. Sin embargo, no todos los centros los disponen, no todos los centros, sobre todo de atención primaria, los disponen. Entonces, muchos de ellos cuentan con trombolíticos. En general, en el país, y vuelvo a repetir, por el tema costos, el trombolítico más accesible, el más disponible, el que más van a contar a mano es streptoquinasa. Entonces, en cuanto a la disponibilidad, para ver que los trombolíticos son más fáciles de tenerlos, se conservan en heladeras de las guardias, de las unidades coronarias. Esto realmente habla de un medicamento, en cambio la angioplastia habla de personal humano calificado, con experiencia, hay certificaciones que avalan a los hemodinamistas a hacer angioplastias primarias en forma no supervisada. Entonces, no solamente el tiempo es importante, sino la forma, la calidad profesional es importante para que no haya complicaciones, sobre todo durante el procedimiento. El flujo efectivo obviamente se va a obtener con la angioplastia, porque uno si ve cómo está el vaso y ve que lo angioplastió y sigue cerrado, vuelve a hacer la angioplastia hasta que esté abierta perfectamente la arteria. Como les decía antes, en el caso de los trombolíticos, uno está ciego de qué es lo que le pasa a la arteria, y los estudios han demostrado con angiografías después de los trombolíticos que la tasa de restablecimiento de flujo efectivo es menor del 55%. Por supuesto, al ser un anticoagulante, tiene más riesgo de producir un ACV, sobre todo hemorrágico, a diferencia de la angioplastia. Supónganse que uno está en un centro que tiene las dos cosas. Por un lado, hay disponibilidad de trombolíticos y también hay disponibilidad, es decir, angioplastia primaria. Uno puede decir, ya lo van a ver ustedes, el doctor Miliano es el que va a dar clase de tratamiento con angioplastia primaria. Los estudios comparativos demostraron que es superior la angioplastia primaria. Es casi de maduro que va a ser superior la angioplastia primaria. Sin embargo, y pasa muchas veces de que uno en ese mismo centro tiene demoras porque el equipo ya está trabajando en otro infarto, porque no hay disponibilidad de sala, por distintos motivos, porque el equipo está en service. Hay muchos mecanismos, formas, razones del mundo real en donde uno no puede contar con la angioplastia primaria en forma inmediata. Uno pensaría, pero si es más efectivo que los trombolíticos, yo lo que puedo hacer es esperar, no sé, pregunta uno, ¿cuánto tiempo tardan para hacer la angioplastia? Y por ahí le van a decir, la sala va a estar disponible dentro de 3 horas. La pregunta ¿es lo mismo hacer la angioplastia al mismo tiempo que los trombolíticos que demorarse 3 horas en hacer la angioplastia cuando tengo el trombolítico disponible? ¿No es mejor darle trombolítico cuanto antes y tratar de, como decíamos antes, reducir un 30% la mortalidad en 1 hora?
Esta pregunta llevó a que se hicieran muchos estudios, pero muchos estudios de observación, para saber cuál era la ventana de tiempo a partir del cual, si había un X tiempo de demora para hacer la angioplastia, uno debería darle trombolíticos en ese momento. Los estudios, la verdad, encontraron distintos tipos de valores de corte. ¿A qué me refiero? Hubo estudios en donde el tiempo, en donde no podía esperar más, eran 60 minutos. Hubo otros de 120. Finalmente, arbitrariamente se optó por un valor de corte de 90 minutos. Repito, este valor inicial, ya si se quiere, está cambiando actualmente, de 90 minutos, era el tiempo a partir del cual, si la demora para la angioplastia era de ese intervalo, uno debería darle trombolítico. No podía esperar más, ¿sí? El tiempo es un dato muy importante en estos síndromes coronarios, ¿sí? Estos son datos del consenso argentino, lo vuelvo a decir, que se lo he publicado este año, en donde establecen distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Un intervalo de ellos es el tiempo del primer contacto, que es a nivel prehospitalario y que tiene que ver con el centro de servicios de emergencia, es decir, el despacho de ambulancias, ¿sí? Ese es el primer contacto que tiene el paciente en general. En general, hay muchos pacientes que van a la guardia solos con el infarto porque no saben que tienen un infarto. Pero en general son pacientes que son vistos por servicios de ambulancia fuera del hospital y después son trasladados a un hospital. El tiempo para hacer una angioplastia primaria con efectividad, lo que dice el consenso, es que tiene que ser de 120 minutos. 120 minutos. Y cuando llega al centro, el tiempo entre digamos, el ingreso del paciente hasta que se infla el balón de la angioplastia tiene que ser de 60 minutos. Esto se llama tiempo puerta-balón, puerta de ingreso al hospital, balón. ¿Sí? Otros tiempos que se establecen, perdón, es el tiempo del primer contacto cuerda, es decir, cuando uno le hace una coreografía y ve que va a hacer una angioplastia, lo primero que le pone al paciente es una cuerda por donde va montado el catéter con el cual se hace la angioplastia insuflando el balón. Este tiempo tiene que ser menor o igual de 90 minutos. Si el paciente ingresa en un centro que no tiene disponibilidad de hacer angioplastia y puede derivarlo a un centro que sí lo puede hacer, tampoco es cuestión de esperar la ambulancia, tranquilos, que venga cuando pueda y el paciente espere. ¿Sí? No. El tiempo puerta de entrada, puerta de salida, el llamado tiempo puerta a puerta, no puede ser mayor de 30 minutos. 30 minutos. Todo es en base a lo que ya vimos, que la mortalidad va incrementándose minuto a minuto. En el caso de los trombolíticos, también hay indicadores de calidad de atención, que son siempre valores temporales. El tiempo puerta aguja es el tiempo entre que el paciente ingresó al centro de salud, al centro hospitalario, y el inicio de la infusión del trombolítico, no de la colocación de la vía, sino el comienzo de la infusión del trombolítico. A este tiempo se lo denomina tiempo puerta aguja. Tiempo puerta aguja que tiene que ser menor o igual a 30 minutos. Van a ver en muchos consensos internacionales incluso que el tiempo, primer contacto cuerda, es parecido a este, pero los tiempos puerta-balón incluso pueden ser más, si se quiere, flexibles, de hasta 90 minutos. La SAC, basada en mucha evidencia, exige que el tiempo puerta-balón sea de 60 minutos. Volvemos al tema de los trombolíticos. Son anticoagulantes potentes. Entonces, no están exentos de, como se ve en la imagen de la tomografía cerebral, de que puedan producir estas manifestaciones adversas como las hemorragias cerebrales, el sangrado cerebral. Obviamente, aquellos más expuestos a tener esta complicación
son las personas añosas, mayores de 75 años, personas, digamos, de un peso menor de 65 kilos, aquellas que tienen antecedentes de hipertensión arterial. Obviamente uno, como dijimos antes, prefiere darle un trombolítico, decide darle un trombolítico, ya vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, cuando no tiene estas contraindicaciones, cuando la disponibilidad de hacer la angioplastia primaria no es en tiempo y forma, es decir, no se puede hacer con las ventanas de tiempo que ya comentamos, y cuando obviamente los tiempos de traslado son prolongados. Esto puede suceder tanto en entornos rurales, pero también en ciudades en donde el tránsito es muy intenso. Ahí también tengan en cuenta que por ahí las distancias no son como las rurales, pero los tiempos concretos y reales son prolongados. Hablamos de minutos nada más. Cuando hay mucha demora para hacer una angioplastia, concretamente hay que dar trombolíticos. Hay dos trombolíticos, habíamos dicho, que son los más disponibles, si se quiere, por excelencia de la streptokinasa, pero en algunos centros se encuentra también la RTPA. El TNK merece un párrafo aparte porque recién hace un par de años entró al mercado, ¿sí? Entonces, si uno tiene la posibilidad de tener los dos trombolíticos, uno hasta tiene que saber qué trombolítico darle al paciente, ¿sí? En aquel paciente añoso, mayor de 75 años, que tiene antecedentes de stroke, más allá del año, uno prefiere darle streptokinasa porque ya se sabe que la RTPA, el otro trombolítico, es un trombolítico que puede llegar a producir de mayor riesgo de sangrado cerebral. Cuando el infarto es grande, anterolateral, cuando está localizado en cara anterior y no en cara inferior, cuando el infarto es más chico. Cuando el infarto tiene una gran extensión, concretamente, uno prefiere darle RTPA, como así también en aquellos infartos que tienen poco tiempo de evolución, menos de 4 horas. Obviamente, también va a depender de la disponibilidad del centro, ¿no? Entonces, cuando el trombolítico está contraindicado, esto es muy importante de memorizar, de memorizar. Cuando tuvo el paciente un ACV hemorrágico, y no importa cuándo, si fue hace un año, es lo mismo que hace 10 años, ¿sí? No importa cuándo, si tuvo un ACV hemorrágico, no hay que darle trombolíticos. Distinto es si tuvo un infarto cerebral, es decir, si la ACV fue isquémico, ¿sí? Ahí si el infarto fue más allá del año, uno le puede dar el trombolítico. Le puede dar el trombolítico. Está controlado solamente cuando tiene menos de un año de evolución, obviamente, cuando tiene metástasis o tumores primarios intracraneales, cuando está con una hemorragia digestiva, por ejemplo, o cuando la sospecha clínica no es concretamente de un infarto, uno tiene la duda de que por ahí es una disección aórtica con compromiso coronario, también están contraindicados los trombolíticos porque estos medicamentos pueden llegar a evitar la trombosis del falso lumen, es decir, en la disección, ustedes saben, las capas de la aorta se separan y esto es producido por un hematoma intramural que cuando se conecta con la luz de la aorta, la misma presión de la aorta va a aumentar la disección de ese hematoma dentro de la pared, y la mejor opción que tiene el mismo cuerpo es trombosar la sangre adentro de esa pared de la aorta. Si uno le da un anticoagulante como un trombolítico, uno lo que hace es perpetuar el mecanismo de disección. La mortalidad de la disección aórtica con trombolíticos es aumentada, así que una de las contraindicaciones es cuando hay sospecha de disección aórtica. Y Una bueno, pregunta puede ser. Una pregunta ¿hola? puede ser ahí. Ahora Sí, sí. por favor, decime. Una preguntita en este aspecto. Digamos, un infarto con supra-ST, digamos, salvo que el paciente haya tenido un ACV hemorrágico que es un antecedente fuerte y obviamente a uno lo cohíbe de indicarlo. Las otras cosas surgen rápidamente, digamos, si no tiene un sangrado interno, no tiene, digamos, un tumor cerebral, o uno se asegura que no está con una disección aórtica proximal que sea realmente un infarto sin una disección. Digamos, sacando estas cosas que, por así decirlo, sería
rara las veces que se da esa asociación con el infarto. La pregunta que yo tengo es, cuando dice cualquier otro tipo de ACV, estos pacientes Sí, que tienen el antecedente a veces que le dicen, tuvo un accidente isquémico el año pasado, hace 2 años, uno se asegura y ve las tomografías que dicen no tiene nada, no hay secuela, el paciente quedó sin secuela. En la práctica hoy, digamos, porque esto era muy común hace 30 años cuando yo hacía la residencia, ¿verdad? prácticamente llevarlo a hemodinamia de urgencia era difícil, porque en esa Sí, época también se necesitaba el cirujano cardiovascular de backup, y entonces era medio difícil ingresarlo. Entonces el trombolítico, la streptokinasa era lo común. Hoy en día, digo, ¿hay alguna revisión sobre estos TIAs o AIT que quedan ahí medios como, bueno, tuvo algo de síntoma y demás, pero ni las tomografías demostraron algo, ni quedó con secuelas? ¿Cómo es es una la buena conducta pregunta. hoy en día en ese aspecto, en ese dudoso, digamos, ¿no? Y mira, digamos, los estudios randomizados incluso, nosotros participamos bastante de estos estudios, te obligan a tomar decisiones como en la práctica cotidiana, rápido. Es decir, no podemos estar pidiendo tomografías como para confirmar si tuvo o no una ACV. Ujú, El TIA por ahí es más discutible, siempre hablamos de ACV, ¿no? ujú. Entonces, el antecedente clínico es el que vale. Muchas Bien, veces, y sobre todo, viste, en los primeros años, hasta alguno decía, dale un trombolítico, y sin un estudio de coagulación antes, hoy en día, si le tiene que dar cualquier anticoagulante, le pide un bien. estudio de coagulación. Pero un Ujú. poco, era una pregunta que en ese momento era obvia, pero se priorizaba y de hecho se prioriza hoy en día la urgencia, de emergencia, ¿no? Ok. Si el paciente, obviamente, si tiene una historia clínica electrónica con acceso a las imágenes, si uno confirmó todo, listo, ya está. Por ahí el Ujú, paciente vino solo y no tenía la capacidad como para llegar a expresar antecedentes y muchas veces uno lo confirma con historia clínica electrónica, pero esto la verdad que no es accesible a todo el mundo y ujú. concretamente, para darte una respuesta concreta, como esta es una clase conceptual, uno prefiere ir por lo que es lo más frecuente, lo más prevalente y frecuente, ¿no? Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar ya. Uno está con un paciente ahora en una guardia en cualquier lado del mundo y Ujú, viene con un supervisor del ST y le pregunta, obviamente, tuvo, qué sé yo, ujú, antecedentes de ujú. un accidente cerebral y eso es lo que vale. Si dice, no, no lo tuve, ¿no? Y por ahí hasta puede quedar la duda porque le ve, qué sé yo, una parecia, le ve unas Ujú, facies que le hace sospechar ujú. seguro que no tuvo nada. No, 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 nunca tuve nada. Ahí hasta legalmente uno puede tomar el riesgo de decirle, yo le doy trombolítico. ¿Por qué? Porque costo efectividad, si yo no le doy trombolítico por una duda que al final después se termina comprobando de que nunca había tenido una ACV, yo le hice perder al paciente la oportunidad de dar un tratamiento que le aumente la sobrevida, le reduzca la mortalidad. Así que hubo, con el devenir del tiempo, vos sabés, hasta estudios con distintos tipos de criterios de exclusión y con contraindicaciones relativas en cuanto al uso de trombolíticos. Mujeres que estaban con sangrado, porque por ahí no solamente se infarta la que es Ujú, menopáusica. ujú. Y bueno, hubo estudios especialmente de mujeres en este estado y ahí se confirmó de que se podía dar, de que se podía dar. Es Bien. decir, en otro momento uno hubiese dicho no, pero si está con el sangrado activo, recién acabo de decir que si tiene un sangrado activo patológico, totalmente no controlable, está contraindicado. En el caso de este ejemplo que te doy, unos tantos ejemplos en donde se trató de ir disecando, de ir limpiando, de ir viendo si realmente eran contraindicaciones o no, y eso fue a lo largo del tiempo. Te digo que concretamente, en general, por los registros que se ven, sobre todo en la sociedad de cardiología, es verdad lo que decís vos, cada vez hay más tendencia a jugarse con estos casos. Pero concretamente, y como esto es una clase de introducción para muchos, que por ahí es la primera exposición que tienen respecto a este tipo de tratamiento, prefiero decir que con el diagnóstico clínico alcanza, es decir, no hace falta perder más tiempo con imágenes y buscar imágenes. Con el antecedente reportado por el paciente o la familia alcanza. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Me encantó esta pregunta. Este,
como esta pregunta surgen después, van a haber un montón de casos, porque todo es tan multifactorial, y entonces yo tuve una charla en la USAL sobre tratamientos trombolíticos y me dieron distintos tipos de contraindicaciones. Yo les di las absolutas, pero hay contraindicaciones relativas. Una de esas contraindicaciones relativas es la que comentábamos recién, ¿no? De la mujer que estaba menstruando, ¿no? Pero hay otras que, bueno, que tienen que ver con otros tipos de sangrados menores, pacientes que por ahí tienen hematomas cutáneos, y uno también se pregunta, ¿le doy o no le doy trombolítico? Ahí es la decisión caso por caso, pero tiene que ver con sentido común, tiene que ver con hacer un balance en ese momento, costo-beneficio, riesgo del infarto, riesgo hemorrágico, ¿no? Pero bueno, nada, son las excepciones que se pueden dar, obviamente, ¿no? Y se verá caso por caso, pero conceptualmente un poco mi idea es, yo la clase esta, la verdad que era con muchísimas más diapositivas que la fui limpiando porque quería que quedara un concepto fuerte después con el devenir de la lectura, incluso si tienen tiempo, la lectura que les voy a recomendar al final es en base a todas las referencias que están en el consenso argentino. No es porque uno insiste con este consenso, pero se lo recomiendo porque tiene bibliografía actualizada, la verdad que en ese sentido es bastante actualizada. Van a ver que no es un copy-paste de los Task Force de Europea o del American College. En el caso, por ejemplo, de la europea, casi no habla de los trombolíticos. Es increíble, pero digamos, es puramente una task force que habla de angioplastia primaria y de diferentes trabajos y estrategias con la angioplastia primaria, pero prácticamente no habla de los trombolíticos. Nosotros cuando tenemos así oportunidad de compartir espacio con los europeos, le decimos esto, no podemos creer que ustedes hablen solamente de angioplastia primaria, muy poco de los trombólíticos, y tenemos que decir la verdad, en muchos países, incluyendo Sudamérica, el tratamiento por elección accesible para los pacientes son los trombolíticos, ¿no? Pero bueno, seguimos perdón, si tienen alguna pregunta más, si no las Perfecto, hacemos al gracias. final, si no las hacemos al final. No, uno piensa, le doy el trombolítico, ya está. Me dijo Iga que tengo que dar estreptoquiasa en función de una hora. Me siento al lado del paciente y le pregunto cómo está el dolor, le fijo el electron, cómo está la sumatoria del ST y le pido una troponina. Me siento, ¿sí? ¿Nada más? No, no. Distintos estudios evaluaron el efecto de antiagregantes, como ser la aspirina, en primer lugar, estudio ISIS, y después otros inhibidores plaquetarios P2 y 12, como el clopidogrel sobre todo, y menos con ticagrelor. Y después surgieron estudios, también randomizados, controlados, que evaluaron el uso de anticoagulantes con los trombolíticos. Ustedes dirán, es una locura. Sí, les suena como locura, pero sepan ustedes que la RTPA es un trombolítico que cuando en las primeras horas, yo diría en los primeros minutos, cuando alcanza el pico de trombolisis, puede tener una reacción de rebote, y la tiene, en donde si uno da solamente la RTPA, se ve que tiende a trombosarse de vuelta la placa, ¿sí? Por eso todos estos estudios con la RTPA se hicieron asociados a anticoagulantes. Después vamos a ver cuáles son. Puede ser la heparina fraccionada o no fraccionada. Los estudios demostraron, los primeros estudios fueron con heparina endovenosa, como para que ustedes lo entiendan así más concretamente, y después los estudios fueron con la asociación con heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o el fondaparinux. Conceptualmente, les tengo que decir que el trombolítico se tiene que dar, y esto es algo importante porque muchos no lo tienen presente, con antiagregantes. Y antiagregantes no es solamente con aspirina, no es solamente con aspirina, sino también con clopidogrel en algunos casos. Y siempre con algún tipo de anticoagulante, incluyendo la streptokinasa, ¿sí? Esto es importante remarcar porque muchos cardiólogos desconocen de esta asociación comprobada por estudios randomizados
de dar trombolíticos con anticoagulantes, por ejemplo. Es así que en el consenso, con una fuerte